Buenos días, mi nombre es Inés Acosta y hoy vamos a presentar Descubriendo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Hoy estamos con un experto que se llama Felipe Acevedo, que nos responderá algunas preguntas interesantes acerca del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Felipe, sabemos que los mecanismos convencionales están creados a través de tratados y pues ellos están a cargo de una serie de órganos y comités. En este momento existen 9 mecanismos convencionales en las Naciones Unidas. Aparte de esto, tenemos los extraconvencionales, que a diferencia de los anteriores no son creados por medio de un tratado, sino que son creados por una situación en específica. Esta vez se crearon violando las normas internacionales y transgrediendo el principio de igualdad soberana de los estados. Entonces, Felipe, cuéntame, ¿cuáles son estos mecanismos convencionales y cómo se dividen? En tres partes. Están los contenciosos, los cuasi contenciosos y los no contenciosos. Entonces, los contenciosos son aquellos que tienen un carácter vinculante para los estados partes del Tratado Constituyente de la Corte Internacional de Justicia. Estos tienen una característica, primero que todo, como ya lo dije, son vinculantes. No acceden las personas naturales a esta justicia, solamente pueden hacer parte de los estados para controversias entre ellos. Se están en presencia de un conflicto de interés, o sea, un conflicto de interés entre las naciones, y el juez no tiene que ser de una nacionalidad diferente a los estados que están haciendo parte del conflicto. Básicamente esto sería esto. La Corte Internacional de Justicia tiene una función consultiva, es decir, que puede emitir opiniones y edictos sobre cualquier solicitud que llegue de parte de los estados. Okay. Ahora, los cuasi contenciosos. Ahora hablemos de los mecanismos cuasi contenciosos. Entre estos podemos encontrar dos: la queja individual y la investigación interestatal. La queja individual procede siempre que exista una violación en la cual se pueda sancionar o condenar a alguien. Es subsidiaria. Siempre que el Estado no pueda realizar la investigación, el sistema internacional procede a realizarla por él. Las partes son el Estado y la víctima, y es facultativo, reglado y obligatorio. Ahora, en cuanto a las investigaciones interestatales, estas entre estados. Los países tienen que ratificar el tratado para que se pueda llevar a cabo esta investigación y así llegar al fondo de la violación de un derecho. Ahora vamos a hablar de los no contenciosos. Dentro de los no contenciosos están los informes periódicos y los informes iniciales. Los iniciales revisan el estado de un país sobre un derecho que maneja una convicción, como para revisar cómo va en ese asunto, y después se hacen los periódicos para ver cómo van cambiando estas situaciones dentro de la normatividad interna de cada país. Ya después de eso se pasa a unas observaciones finales que tratan temas puntuales y unas generales que hablan del tema en general, de cómo está la condición de ese derecho. Luego están las visitas en terreno por parte de los Estados miembros de una comisión. Entonces acá, cuando hay una presunta violación de un derecho que maneja una comisión, se solicita una visita en terreno para que estos vayan, definan si hubo una violación y sugieran al Estado cómo hacer para reparar. Bueno, yo quisiera decir los mecanismos extraconvencionales. Aquí hay un órgano especial de investigación que interpreta las declaraciones mediante resoluciones. Entonces, el primero son los mandatos por país, que son 13. Hay una supervisión permanente y hay un relator especial geográfico. También tenemos mandatos temáticos, que son 46, y depende del tema que se quiera dar. Entonces, puede ser violencia de género, migrantes. También tenemos las acciones urgentes, que es un mecanismo diplomático de intervención del relator especial ante el Ministerio de Exteriores por la vulneración de los derechos humanos para la cooperación. Entonces tenemos los llamamientos urgentes, que es de acuerdo a las desapariciones forzadas, y la Asamblea General califica esto. Tenemos las cartas de denuncia, que son denuncias interestatales, y por último, tenemos también los grupos de trabajo, y por último tenemos el FEIPU, que son revisiones periódicas, lo hacen normalmente cada 4 años y medio. Bueno, Felipe, ahora hablemos del derecho
derecho internacional humanitario? Pues sabemos que el derecho internacional humanitario es un cuerpo de normas en protección de la persona. Sirve pues para que en medio de un conflicto bélico no seamos crueles, y pues es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Solamente en los conflictos armados. ¿Puedes contarme más acerca de eso? Bueno, hay unos pilares en el derecho internacional humanitario, los cuales son el ius in bello y el ius ad bellum. El ius in bellum básicamente habla de el sinónimo de DIH y son las normas que limitan el conflicto armado. Entonces son un conflicto armado. Entonces son un conflicto de normas de origen convencional, las cuales pues tienen como finalidad solucionar problemas de índole humanitaria en el marco de un conflicto. Ahora, el ius ad bellum es el derecho a hacer la guerra que tienen los estados, básicamente a emprender en un conflicto que pueden entender. Ahora, dentro del derecho internacional humanitario hay que hacer unas distinciones entre conflicto internacional y conflicto no internacional. El internacional es entre dos o más naciones, mientras que el no internacional se puede dar entre un estado y un grupo beligerante que debe tener unas características especiales. Dentro de estos no se incluye la protesta social porque no es un grupo organizado, y no tiene como una duración prolongada. Entonces ahora hablaremos de la interpretación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces primero tenemos las normas convencionales. La interpretación de estas normas convencionales será la Convención de Viena. Entonces la finalidad es perseguir los intereses comunes internacionales y proteger los derechos humanos y el bien común de las personas sometidas a la jurisdicción de los estados. Entonces habla sobre el valor del preámbulo, revisar los trabajos preparatorios y las circunstancias de adopción, y también se deriva de la vaguedad de las normas y el carácter voluntario de la vinculación. Sí. Ahora creo que es importante hablar de las normas constitucionarias, que básicamente es la interpretación que cada estado, basándose en su comportamiento, le da a la convención. Entonces este es un criterio de interpretación interna de cada estado. Y finalmente estaría el ius cogens. El ius cogens es el derecho de gentes y básicamente se basa en la dignidad humana, en la favorabilidad de la norma para el ser humano, y eso sería todo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Felipe Acevedo, por responderme las preguntas, y a ustedes espero que hayan aprendido sobre derecho internacional de los derechos humanos. Hasta luego, televidentes.